Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sobremesa. Hoy, 6 de agosto, una fecha donde se cumplen dos acontecimientos importantes. El primero es las honras al santo patrono de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Me estoy refiriendo al Santísimo Salvador. Hubo una misa esta mañana, a la tarde va a haber una procesión, entre comillas, porque el Santísimo va a dar una vuelta por la ciudad en una caravana para evitar este tema que la gente se contagie y demás. Algo ya, la semana que viene vamos a profundizar un poco más esto. Y la otra efeméride de hoy tiene que ver con un aniversario más de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta mañana cuando hacíamos el Viva Jujuy recordábamos las cosas que nos unen con Bolivia, ¿no? Y una cuestión, pero para ver de dónde se remontan las cosas que nos unen con Bolivia. 1810, finales, mi memoria por ahí me falla, pero debe haber sido octubre o noviembre, muy cerca de Tupiza hay un lugar que se llama Suipacha, y ahí es donde se produce la primera victoria de las fuerzas patriotas en la guerra de la independencia. Suipacha es la primera victoria que se da, con un ingrediente, según algunos historiadores que alguna vez consulté, como es el caso de Atilio Cornejo o el propio profesor Colmenares, relataban que en esa batalla tuvo un papel decisivo las tropas del general Güemes. ¿Y por qué digo las tropas del general Güemes? ¿Quiénes componían esos 200 y pico de hombres? Jujeños, salteños, tarijeños, potosinos. Esa era la tropa. Y después la misma tropa que integra el Ejército del Norte y acompaña en toda la gesta belgraniana. Desde ahí es que venimos unidos. Hoy, lamentablemente, hay muchos que creen que los puentes son para dividir y en realidad los puentes son para unir, para hermandar. Si bien es cierto, existe un límite, una frontera de tipo político, hay fronteras que la política no las puede romper, que son las fronteras esencialmente culturales. De esto vamos a conversar hoy en esta sobremesa porque nos va a acompañar el doctor Pablo Cruz, que es doctor en antropología, investigador del CONICET, CAT independiente, residió mucho tiempo en Bolivia y vamos a hablar de esto, de las cosas que nos unen como pueblo, como identidad. 30 segundos y ya estamos con el doctor Cruz. Lo habíamos anunciado. Doctor Pablo Cruz, gracias por venir. Buenas tardes, Andrés, y bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme en esta sobremesa. ¿Por qué existe o quiénes son los que están empeñados en dividirnos? Bueno, es algo histórico, diría, no es algo reciente esto de dividir las fronteras, ¿no? Porque más que una frontera que divide es como una línea de encuentro lo que tenemos que separa Bolivia con Argentina. Y siempre fue motivado por intereses en el fondo que son económicos más que intereses territoriales o estratégicos propios a cada país, ¿no? Ahora, en realidad, también hay intereses políticos que lo podemos ver con el antiguo ex gobierno del presidente Evo Morales Ayma, ¿no? En que se trataba de posicionar esta frontera entre dos países, un país gobernado por un presidente indígena y otro país históricamente como blanco, ¿no? Claro, un país dominado por el puerto de Buenos Aires. Exacto. Es más, sí. Yo tengo algunos autores que consultaba, decía, al sur por lo menos al sur de Bolivia, de la República Argentina, lo separa el puerto de Buenos Aires. Sí, está muy bien, sí. Y es así. De hecho, en el proceso de independencia de Bolivia se tejió en todo momento el dilema
¿sí?, de dónde iba a quedar involucrada Bolivia misma, ¿no? O sea, lo que iba a ser lo que se conocía como el Alto Perú o las repúblicas de las provincias del Alto Perú. Y estaba Bolivia, lo que es hoy Bolivia, tenía tres opciones en ese momento, en los años previos a la independencia. Una era seguir, porque muy poco tiempo antes, un año antes, ya se había independizado Perú, y una de las opciones que tenía era que formara parte de Perú. La otra opción, que era la opción que quizás en los papeles que más correspondía, era estar adscripta a lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, ya para antes de la independencia, todo lo que se identificaba como Alto Perú y que antes era Charcas, ¿sí? Fue incorporado al virreinato del Río de la Plata. Y la tercera opción, que era una opción que incomodaba a todos, era que un poco que Bolivia declarara su independencia, digo, el Alto Perú mejor. Marque su propio territorio. Su propio territorio. Y ahí había muchos intereses en juego, intereses de un lado y el otro lado, de ambas costas de nuestra América, ¿no? Por el lado del Pacífico estaba el interés de canalizar todo por los puertos de Arica y de Lima, y por el lado del Virreinato de la Plata canalizar todo por Buenos Aires. Estamos hablando de las minas de plata más grandes del mundo, exacto, ¿no? El corazón de todas las pugnas de poder que se entremezclaron entre los procesos de independencia estaba en Potosí. La Villa Imperial. La Villa Imperial de Potosí, que si bien por entonces el mineral ya no era el de antes, como toda mina, continuaban circulando imaginarios y proyecciones y anhelos de que Potosí iba a volver a ser el Potosí de antes. Digamos que Potosí fue el motor de la empresa colonial española en las Américas. ¿Sí? Es decir, fue un centro, de ahí que recibe el título de Villa Imperial, ¿sí? Un centro económico, político y cultural más importante que había sin duda en el continente, ¿no? En América del Sur. Usted, que hay algo que a mí me llama la atención, ¿no? En pleno siglo XXI involucra a los 4 países, Perú, Bolivia, Chile y la Argentina. Permanentemente estamos buscando en lo que nos divide, ¿sí? Ahora hay una discusión, me parece absolutamente absurda, entre Bolivia y Perú, de quién es la morenada. Y la morenada es de todos, no es de... ¿Me entiende? Porque es la misma cultura. ¿Por qué seguimos empeñados en buscar cosas que nos dividan en vez de cosas que nos unan? Es propio de las construcciones nacionales, ¿no? El debate está puesto, como bien decís, en la morenada, en la diablada también, que se lo reivindican tanto el norte de Chile como Oruro, como también en Perú, el charango, ¿sí? Que se lo reivindican entre el norte de Argentina y la zona de Chichas en Potosí. Son partes de estos constructos, las construcciones nacionales, que muchas veces, como esto a nivel global, ¿no? Uno construye su identidad, ¿sí? A partir de ciertos elementos que va a reconocer como propios, pero siempre mirando desde afuera, ¿no? ¿Qué es lo propio y qué es lo que nos diferencia del otro lado, ¿no? Entonces, el problema está cuando el que está al otro lado es muy semejante a nosotros mismos. Aquí en el caso de Jujuy es casi paradigmático con respecto a Bolivia, porque vemos que es una sociedad, vamos a decir, mestiza, totalmente mestiza, Sí, por supuesto. y con un fuerte componente indígena. Y si vamos a la onomástica, vamos a ver los apellidos, ¿sí? En Jujuy como en Bolivia, y casi con los mismos porcentajes vamos a encontrar los mismos apellidos. Por supuesto. La diferencia, y actúa ahí como diacrítico en todo su sentido, ¿sí? Está en el acento. De un lado se llaman mamani y aquí se llama mamaní. Sí. De un lado es condori y aquí condorí. ¿Para qué? Para marcar precisamente esa diferencia. Somos mamaní o condori, pero no somos aquellos que están del otro lado de la frontera, siendo todos parte de un solo pueblo, podemos hablar. ¿Se puede crecer como sociedad buscando diferencias o hay que buscar los puntos de coincidencia? Porque
no hay soluciones parciales en el mundo de hoy, ¿no? No. Y eso es un debate quizás mucho más amplio y que ha tomado en escala global, ¿no? A partir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El famoso postulado que a problemas globales necesitamos soluciones globales. Y vemos ahí los límites, ¿sí?, que tienen los nacionalismos o los regionalismos exacerbados en este afán de marcar la diferencia, ¿no? Con todas las desviaciones que puede tener, y la más tristemente conocida, que son la xenofobia y lo que viene atrás el racismo. Pero usted nombra la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa dice, señores, no tenemos margen para otra guerra. Entonces, ¿qué hacen? De un problema político, que era no volver a una guerra, generan el mercado común, que ahora es la Unión Europea. Pero se ponen de acuerdo de un problema que tenían todos y buscan una solución entre todos. Que después ahora estén apareciendo algunos grupos medio extremistas es otra historia. Tal cual, exactamente. Es decir, las soluciones son, y hoy lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Son conformar estos bloques regionales que trasciendan en algunos aspectos, ¿sí?, estas fronteras de los países. Europa lo hizo en su momento, y lo que es interesante que no lo hizo únicamente por el lado económico, claro, sino que incorpora también cuestiones culturales, cuestiones morales, cuestiones hasta éticas, ¿no? Hay toda una carta de convenciones, un listado enorme de convenciones que van a regir sobre muchos otros aspectos más allá de el aspecto económico. Claro, por eso dije que nace a partir de un problema político, no un problema económico. Sí, exacto. Sí. ¿No? Sí, bueno, eso sería algo que sería fundamental, reflotar, no sé si esta idea de la patria grande, o si se quiere la idea de Bolívar de la Gran Colombia, o la idea emancipadora que tenía San Martín, de federar, ¿sí?, estos países que hoy están divididos, y divididos muchas veces con argumentos falaces, ¿no? Esto es de decir, uno que es más indígena que otro, uno que es más atrasado, otro más adelantado, uno que tiene una economía más pujante que otro, cuando los puntos de encuentro son muchos más, no solamente mucho más importantes, sino también mucho más vastos. Somos un gran pueblo, ¿sí?, a nivel regional, es decir, y con nuestras diversidades. Es decir, eso yo creo que debería ser una meta, de buscar la unidad, ¿sí?, en la diversidad de cada pueblo. Hay ejemplos en el mundo para ver, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos, pero también hay ejemplos para verlos en nuestro continente. Y el caso de Bolivia es uno de esos ejemplos, como después de una historia colonial, y diría neocolonial, porque la independencia del país, de nuestro país hermano, no significó despojarse de los lazos coloniales que continuaron presentes a lo largo de su historia. Recién, con la promulgación de la Constitución Política del Estado Boliviana, Bolivia se reconoce como un país plurinacional. Y recién estamos hablando de 2008, en que se reconocen, creo que son 32 o 34 naciones indígenas, y eso fue todo un proceso, y ahí yo creo que tenemos una enseñanza para aprender. Bolivia misma, inspirada de todo el proceso que se dio en Sudáfrica antes, ¿sí?, para reconocer las múltiples diversidades, integrarlas en el proceso, en los procesos políticos y sociales del país, con sus plenos derechos. Mandela tuvo una virtud. Cuando usted habla de integrar a todos, era eso, integrar a todos y no excluir a nadie. Ahora, yo cada vez que escucho en la Argentina o sigo algunos medios de Bolivia es, nos integremos menos a estos. A estos porque son negros, porque son blancos, porque son altos, porque son bajos. ¿Me entiende? Acá cada vez que hablamos de integración, menos este. Se puede, es imposible para mí así. Son procesos históricos largos, ¿no? Las revoluciones rara vez tienen efectos que duran mucho en el tiempo, ¿no? Es decir, esto es cierto, lo que dice es totalmente así. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo, ¿no? Reconstruir o refundar un estado que
que contemple y reconozca la diversidad de su pueblo. Y sí, lo hemos visto y todavía esas tensiones surgen. El proceso constituyente en Bolivia, por entonces yo vivía en Sucre y vivía justo enfrente de la Asamblea Constituyente, así que podía ir todos los días a ver los debates. Era verdaderamente una pelea de gallos, pero con 200 gallos peleando al mismo tiempo. Y llevó mucho tiempo armonizar, hubo muertos, ¿sí? La Asamblea Constituyente se tuvo que trasladar por los disturbios, por los muertos que había desde Sucre hasta Oruro. Es decir, en ese entonces, si uno trataba de proyectarlo, veía muy difícil que iban a desembarcar a buen puerto, ¿no? Y sin embargo pasó. Y de a poco, año tras año, que fueron pasando, se fueron, ¿sí?, limando algunas asperezas, pero al mismo tiempo se destaparon otras. Contradicciones de un lado y del otro lado, ¿no? Porque no es que estaba un lado positivo y el otro lado totalmente negativo. Aún del gobierno de Evo Morales hay, como todo gobierno, cometió sus errores aún en este punto de reconocer la diversidad. El caso más concreto fue el conflicto que hubo con el TIPNIS y que ahí era el proyecto de un trazado, una ruta que comunicaba Cochabamba con las tierras bajas y que pasaba por los territorios de algunos pueblos indígenas, los mocetenes, los yuracarés, y que no se les consultó, ¿sí? Entonces ahí fue más bien ese conflicto puso en evidencia lo complicado que es esto de reconocer la plenitud de derechos, ¿sí?, en un país plurinacional. Porque una cosa es lo escrito y otra cosa es cuando pasamos a los hechos. Y Santa Cruz, en algunos aspectos, parece hasta una república separatista, ¿no? Exacto, sí. Y aún dentro de Santa Cruz misma. Sí, porque es cuando se habla de Santa Cruz nos puede surgir la imagen de Costas, de Camacho, los ojeros, pero en Santa Cruz tiene igual que el resto de Bolivia, igual que toda la región, un alto componente de localidades, de pueblos, de comunidades indígenas, en las cuales tristemente se encuentran las que son más pobres y están en condiciones más precarias de Bolivia, por ejemplo, que son los ayoreos o los chiquitanos, ¿no? Es decir, aún dentro de Santa Cruz vamos a encontrar una diversidad enorme de pueblos. No es la imagen que nos llega por los medios de comunicación o de la ciudad de Santa Cruz. ¿Por qué las dirigencias políticas, y en este caso las localizo, ¿no?, tanto del lado de Villazón como de toda esa zona de Bolivia, inclusive el mismo Jujuy, las dirigencias no entienden o no comprenden los puntos de encuentro? Es parte de este mismo proceso. Son procesos largos. A ver, porque la gente sí se sabe integrada, pero la dirigencia es la que permanentemente nos trata de separar. Sí, es que estamos atados todavía por lazos de caudillismo, por nuestro propio colonialismo interno. ¿Sí? Y ahí sí, nuevamente, tenemos que ir a mirar a lo que pasa, no solamente lo que pasó en Bolivia con la ascensión de Evo Morales Ayma, el primer presidente indígena, ¿sí?, en Bolivia y en Latinoamérica, sino también lo que, por ejemplo, está pasando ahora con la Asamblea Constituyente en Chile, ¿no?, donde también fueron entrando gente no solamente de comunidades mapuches, pero también de sectores populares y que en sus políticas tienden más bien a reforzar estos vínculos de encuentros. Son procesos históricos, algunos pueblos van más rápidos que otros, pero yo no tengo ninguna duda de que todos vamos en ese camino. No va a faltar mucho tiempo para que Jujuy, no va a faltar mucho tiempo en términos históricos, para que Jujuy tenga un gobernador, un intendente de la ciudad que sea indígena, que sea de estratos populares, que sea un hijo de migrante boliviano que vive en Alto Comedero, en Palpalá, y que pueda acceder, ¿sí?, a la gobernación de Jujuy o a la intendencia. Esto es extendible también a Catamarca, a Salta. A todos, incluso hasta la propia ciudad de Buenos Aires y a nivel del país.
Hay pueblos que van a ir más rápido que otros, pero todos estamos yendo en ese camino y afortunadamente. Un día discutía con un gran amigo mío, porteño, dale con un palo, y le decía, ¿sabes por qué nunca nos vamos a poner de acuerdo? Le decía yo, me dice, ¿por qué? Porque somos de distinto virreinato, maestro. Claro, Yo sí. soy virreinato del Alto Perú, vos sos virreinato del Río de la Plata. Muy bien, sí. Bueno, el problema del centralismo del puerto de Buenos Aires es un problema más que actual, ¿no? Lo estamos viendo entre estos lazos coloniales, de colonialismo interno que todavía nos atan, se encuentra la gran contradicción que creo que tiene nuestro país, que es, a mi entender, uno de los pocos países federales totalmente centralistas, ¿no? Claro, Es decir, absolutamente. sí. Bueno, y centralismo que viene históricamente, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando San Martín, estando en Mendoza, mandaba cartas al gobierno central, al directorio, diciéndole que necesitaba pertrechos, mula, tela, qué sé yo. Y en una de las cartas, San Martín dice que cuenta con el incondicional apoyo de los gauchos, ¿no? Y los gauchos eran mala palabra en el puerto de Buenos Aires. Y el directorio resuelve publicar esas cartas para concientizar, entre comillas, a la sociedad porteña. Pero ¿qué hacen? Tachan la palabra gaucho y ponen patriotas campesinos. Bueno, es otro ejemplo muy claro que explica muy bien la situación. Si hay visiones distintas, ¿sí? Esta idea de que uno ve en los barcos o está viendo el viejo mundo y otros están enfrentados a las realidades. Pero fíjese qué unidos o más bien porque será de por sí que éramos todo un solo pueblo, pero aún políticamente la dinámica que había, regresando al tema de la independencia de Bolivia, que cuando en el 6 de agosto de 1825, cuando se arma este congreso, esta asamblea que se proclama la independencia de las provincias del Alto Perú, después Claro. República de Bolívar, después República de Bolivia, el presidente era José Mariano Serrano, ¿sí? Que había actuado, había sido diputado en nuestro proceso de independencia el 9 de julio de 1816. ¿Estuvo en Tucumán? Estuvo en Tucumán y era uno de los más activos. Pero el vicepresidente era José María Mendizábal, ¿sí? Que era diputado por Charcas, por la parte Sí. de La Paz, era jujeño. Es decir, el vicepresidente de la Asamblea, del Congreso, donde se declara la independencia de Bolivia, había nacido en Jujuy. Si no, seremos lo mismo. Es el mismo pueblo con caminos diferentes, pero que las dinámicas de intercambio y de relaciones, y esto lo vemos en los cotidianos de todos nosotros, continúan estando hermanados, más allá de las fronteras. Pablo, muchísimas gracias. Muchas Fue gracias. un placer. Igualmente. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo lunes a las 2 de la tarde nos juntamos y hacemos otra sobremesa. Chao, buen fin de semana para todos.